Señor Quinn, ¿qué opina de Charles Bronson? Charles es... Charles. Durante más de 40 años, Anthony Quinn evitó esta pregunta. 40 años de silencio, 40 años de evasivas. Pero cuando finalmente habló, lo que dijo cambió todo lo que creíamos saber sobre estos dos titanes de Hollywood. Porque resulta que el silencio no era desprecio. Era algo mucho más profundo. Y al final de este video, revelaremos el último deseo de Quinn, que fue tan inusual que las autoridades tuvieron que otorgar un permiso especial. No te lo puedes perder. Anthony Quinn finalmente rompe el silencio sobre Charles Bronson. Durante más de 4 décadas, estos dos titanes de Hollywood compartieron no solo la pantalla grande y los escenarios internacionales, sino también una reputación inquebrantable de masculinidad cruda, presencia magnética y autenticidad brutal. Ambos fueron conocidos por retratar personajes que no necesitaban palabras para dominar una escena. Sus miradas decían más que 1000 diálogos. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier monólogo. Pero cuando se trataba de hablar el uno del otro, cuando los periodistas y entrevistadores preguntaban específicamente sobre su relación profesional o personal, Anthony Quinn se mantenía sorprendentemente reservado, evasivo, casi misterioso. ¿Qué había detrás de ese silencio prolongado? ¿Era rivalidad profesional? ¿Celos mutuos por compartir un nicho similar en la industria? ¿O existía algo mucho más profundo y significativo que el simple respeto entre colegas? Hoy, en este video especial, descubriremos las palabras exactas que Quinn guardó celosamente durante años. Revelaciones que finalmente salieron a la luz en sus últimas entrevistas, cuando ya no tenía nada que perder ni nada que demostrar. Y te aseguro que lo que dijo sobre Charles Bronson cambiará por completo la forma en que ves a estas dos leyendas del cine. Además, al final de este video, revelaremos un detalle absolutamente sorprendente sobre el último deseo de Anthony Quinn que muy pocos conocen. Un deseo tan inusual que las autoridades tuvieron que otorgar un permiso especial. No te lo puedes perder. Soy tu narrador, y esto es Hollywood Tabú, donde exploramos las historias reales detrás de las leyendas del cine clásico. Capítulo 1. Los orígenes de una leyenda. Para entender verdaderamente por qué Anthony Quinn respetaba tanto a Charles Bronson y por qué ese respeto era tan profundo que lo mantenía en silencio, primero debemos viajar al origen. Debemos conocer de dónde venía Quinn, qué vivió y cómo esas experiencias formaron al hombre y al actor que el mundo conocería. Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca nació el 21 de abril de 1915 en Chihuahua, México, en plena Revolución Mexicana. Su padre, Francisco Quinn, era un hombre de ascendencia irlandesa que había emigrado a México, mientras que su madre, Manuela Oaxaca, era mexicana de pura cepa. El pequeño Anthony llegó al mundo en medio del caos, la violencia y la incertidumbre absoluta que caracterizaba a México en aquellos años turbulentos. Las balas silbaban en las calles, los revolucionarios marchaban, las familias huían constantemente buscando refugio. La infancia de Quinn estuvo marcada desde el primer día por la inestabilidad, el miedo y la supervivencia básica. Cuando Anthony tenía apenas unos años, su familia no tuvo más opción que huir. Cruzaron la frontera hacia Estados Unidos con nada más que la ropa que llevaban puesta y la desesperada esperanza de encontrar una vida mejor. Llegaron a Los Ángeles, California, una ciudad que en ese momento experimentaba un crecimiento explosivo, pero que no ofrecía misericordia alguna a los inmigrantes pobres y sin conexiones. La familia Quinn se instaló en uno de los barrios más pobres de East Los Ángeles. No tenían absolutamente nada, ningún dinero, ningún contacto, ninguna red de seguridad. Anthony creció viendo a su padre luchar desesperadamente por conseguir cualquier trabajo, por humillante o peligroso que fuera. Vio a su madre trabajar hasta el agotamiento para mantener unida a la familia. Y el joven Anthony, desde una edad increíblemente temprana, comprendió que, si quería sobrevivir,
tendría que trabajar, y trabajó en todo lo que pudo encontrar. Fue boxeador callejero, peleando por unos pocos dólares en peleas ilegales donde los golpes eran reales y las consecuencias permanentes. Fue obrero de construcción, cargando materiales pesados bajo el sol implacable de California. Trabajó como recolector de frutas en los campos agrícolas, con la espalda doblada durante horas interminables. Sus manos conocieron las ampollas, los callos, el dolor del trabajo físico duro mucho antes de conocer la comodidad de un contrato de Hollywood o el aplauso de una audiencia. Pero Anthony Quinn tenía algo que ni el hambre, ni la pobreza, ni la discriminación constante pudieron arrebatarle, una pasión absolutamente ardiente por el arte y la belleza. Mientras otros jóvenes en su situación simplemente resignaban sus vidas al trabajo manual perpetuo, Quinn soñaba con crear algo hermoso y duradero. Se sintió profundamente atraído por la arquitectura. Le fascinaba la idea de construir estructuras que permanecieran en pie mucho después de que él se fuera, estructuras que contaran historias. Y aquí es donde el destino intervino de la manera más extraordinaria. Quinn logró estudiar, contra todas las probabilidades, con el legendario arquitecto Frank Lloyd Wright, uno de los visionarios más importantes de la arquitectura moderna. Wright era conocido no solo por sus diseños revolucionarios, sino también por su capacidad para ver el potencial en personas que otros pasaban por alto. Y un día, después de observar a Quinn durante semanas, Frank Lloyd Wright lo llamó aparte y le dijo algo que cambiaría literalmente el curso de su vida. Anthony, tu rostro es una escultura viviente. Tienes una presencia que no se puede enseñar ni construir. No desperdicies tu vida construyendo edificios de piedra y acero. Construye personajes, construye historias, ve a actuar. Quinn quedó atónito. Nadie jamás le había dicho algo así. Él, un inmigrante mexicano pobre, actor, en una época donde Hollywood estaba dominado completamente por actores blancos anglosajones y donde los papeles para latinos eran escasos y profundamente estereotipados. Pero algo en esas palabras encendió una llama en su interior. Y así un arquitecto frustrado que había huido de la guerra, que había peleado en las calles, que había trabajado en construcciones, se transformó en uno de los actores más grandes e influyentes de la historia del cine. El camino apenas comenzaba. Capítulo 2. El ascenso al estrellato rompiendo barreras. Durante las décadas de 1930 y 1940, Hollywood tenía un sistema de castas extremadamente rígido. Los estudios controlaban absolutamente todo. ¿Qué historias se contaban? ¿Quién las contaba? Y especialmente, ¿quién aparecía en pantalla? Y Hollywood tenía un problema serio con actores como Anthony Quinn. Demasiado étnico, demasiado oscuro, demasiado diferente, no encajaba en los moldes establecidos de galán romántico o héroe americano clásico. Su apariencia era demasiado ambigua. ¿Era mexicano? ¿Italiano? ¿Griego? ¿Árabe? Los ejecutivos de estudio no sabían exactamente qué hacer con él. Así que durante años, Quinn fue sistemáticamente encasillado en papeles profundamente estereotipados y limitantes. El bandido mexicano que aparecía brevemente para ser derrotado por el héroe blanco, el indio salvaje sin líneas de diálogo. El villano de piel oscura, cuya función era hacer que el protagonista luciera mejor. Papeles pequeños. Papeles insultantes. Papeles que cualquier actor con ambiciones serias rechazaría. Pero Quinn tenía una familia que alimentar. Tenía facturas que pagar, y más importante aún, tenía algo que demostrar, no solo a Hollywood, sino a sí mismo. Así que aceptó esos papeles humillantes, los interpretó con una dignidad y una intensidad que iban mucho más allá de lo que el guión requería, y mientras lo hacía, estudiaba, observaba a los grandes actores con los que trabajaba, perfeccionaba su técnica, esperaba su momento. Durante más de 15 años, Quinn fue esencialmente invisible en Hollywood. Un rostro más en el fondo, un nombre que nadie recordaba, un actor de reparto que aparecía brevemente y luego desaparecía. Pero Quinn nunca se rindió, nunca aceptó que ese fuera su límite, se negó rotundamente a ser definido por las expectativas limitadas que otros tenían sobre él.
Y entonces, en 1952, llegó el momento que cambiaría absolutamente todo. El legendario director Elia Kazan estaba preparando una película biográfica sobre el revolucionario mexicano Emiliano Zapata, protagonizada por Marlon Brando. Kazan necesitaba a alguien para interpretar a Eufemio Zapata, el hermano volátil, apasionado y profundamente complejo del revolucionario. Necesitaba autenticidad, necesitaba fuego, necesitaba a alguien que entendiera visceralmente la rabia, la pasión y el sufrimiento del pueblo mexicano. Necesitaba a Anthony Quinn. Quinn interpretó a Eufemio Zapata con una intensidad que literalmente incendió la pantalla. No estaba actuando en el sentido tradicional. Estaba canalizando décadas de rabia contenida, de humillación, de lucha. Cada escena vibraba con una energía cruda y peligrosa. Su Eufemio era volátil, impredecible, profundamente humano. Los críticos quedaron atónitos, las audiencias quedaron electrificadas, y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, por primera vez en su historia, no pudo ignorar a este actor étnico que había estado en sus narices durante años. El 19 de marzo de 1953, Anthony Quinn ganó el premio de la Academia como mejor actor de reparto por Viva Zapata. Se convirtió en el primer actor nacido en México en ganar un Oscar, un momento absolutamente histórico que rompió barreras no solo para Quinn, sino para generaciones futuras de actores latinos que finalmente podían ver que Hollywood tenía un espacio para ellos. Cuando Quinn subió al escenario esa noche, con lágrimas en los ojos, no solo estaba recibiendo un premio personal, estaba validando las luchas de millones de inmigrantes, estaba demostrando que el talento, la pasión y la perseverancia podían superar cualquier barrera. Y Quinn no se detuvo. No iba a permitir que lo etiquetaran como el actor mexicano que ganó un Oscar. Él quería demostrar que su rango era ilimitado. Solo 4 años después, en 1956, Quinn ganó su segundo premio de la Academia, nuevamente como mejor actor de reparto, por su interpretación del pintor francés Paul Gauguin en Lost for Life, actuando junto a Kirk Douglas, quien interpretaba a Vincent Van Gogh. Esta actuación fue radicalmente diferente a Eufemio Zapata. Donde Zapata era fuego y violencia contenida, Gauguin era contemplativo, artístico, torturado. Quinn demostró un rango emocional y una sofisticación técnica que silenciaron definitivamente a cualquier crítico que lo hubiera considerado un actor limitado. 2 Oscars de reparto en 4 años, una hazaña extraordinariamente rara, que colocaba a Quinn en la misma categoría que los actores más respetados de su generación. Pero su momento de inmortalidad absoluta aún estaba por llegar. En 1964, Quinn interpretó a Alexis Zorba en Zorba el griego, dirigida por Michael Kakoyannis y basada en la novela de Nikos Kazantzakis. Este papel no solo definió su carrera, definió quién era Anthony Quinn como ser humano. Alexis Zorba no era simplemente un personaje, era una filosofía de vida completa, pasión desenfrenada por todo, alegría indomable ante la tragedia, filosofía profunda expresada a través del baile, la comida, el vino y el amor. Zorba vivía cada momento como si fuera el último, abrazaba el dolor y la alegría con la misma intensidad. Y Quinn no interpretó a Zorba, Quinn era Zorba. O quizás Zorba siempre había sido Quinn esperando ser liberado. La icónica escena del baile en la playa, donde Zorba enseña a bailar al personaje de Alan Bates, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la historia del cine. No era solo un baile, era una declaración de vida, una celebración del espíritu humano indomable, una respuesta filosófica a la tragedia y al absurdo de la existencia. Esta actuación le valió a Quinn una nominación al premio de la Academia como mejor actor y lo presentó a una nueva generación de público en todo el mundo. Zorba no era simplemente un personaje, se convirtió en un símbolo universal de alegría, resiliencia y del espíritu humano que se niega a ser aplastado por las circunstancias. Hasta el día de hoy, más de 60 años después, cuando alguien menciona Zorba el griego, la primera imagen que viene a la mente es Anthony Quinn bailando en esa playa. Eso es inmortalidad cinematográfica.
A lo largo de su extraordinaria carrera, Anthony Quinn apareció en más de 150 películas, trabajando en distintos géneros, idiomas y sistemas cinematográficos alrededor del mundo. Retrató personajes históricos y religiosos con la misma intensidad y compromiso. Interpretó a Jesucristo en La Strada de Federico Fellini, una actuación que combinaba vulnerabilidad divina con humanidad absoluta. Dio vida a Barrabás en la épica bíblica Barrabás de 1961, explorando la complejidad moral de un hombre salvado por la crucifixión de Cristo. Y creó uno de sus papeles más célebres como Auda Abu Tayi en Lawrence of Arabia de 1962, el temible pero honorable líder tribal del desierto que se convierte en aliado crucial de Lawrence. En cada actuación, sin importar cuán grande o pequeño fuera el papel, Quinn aportaba dignidad, complejidad y una humanidad profunda a personajes que de otro modo podrían haber quedado reducidos a simples arquetipos o estereotipos. Su capacidad única para transmitir simultáneamente fuerza física y vulnerabilidad emocional hizo que sus representaciones resonaran profundamente en audiencias de todas las culturas, idiomas y backgrounds. Pero Anthony Quinn no era solo un actor, era un artista en el sentido más amplio y renacentista de la palabra. Además de actuar, Quinn fue un talentoso pintor, escultor y escritor cuya obra visual se exhibió en prestigiosas galerías de todo el mundo. Sus pinturas reflejaban las mismas cualidades que definían su actuación: pasión, color intenso, expresividad emocional y un profundo aprecio por la belleza en todas sus formas. Sus esculturas capturaban la fuerza y la dignidad de la figura humana, mientras que sus escritos, incluidas sus memorias autobiográficas, ofrecieron una ventana íntima a un hombre que constantemente cuestionaba temas profundos: la identidad, el propósito, el significado del éxito y el precio de la fama. Quinn creía firmemente que la creatividad no debía limitarse a un solo medio de expresión. Abordó el arte visual con la misma pasión desenfrenada y valentía que definieron su carrera como actor. Para él, pintar, esculpir y escribir eran formas igualmente válidas de explorar la condición humana y de dejar su marca en el mundo. Capítulo 3. La vida personal turbulenta. Pero detrás de la grandeza en pantalla, detrás de los Oscars y el reconocimiento internacional, la vida personal de Anthony Quinn era un torbellino de pasiones, contradicciones y conflictos emocionales profundos. Su vida romántica y familiar fue tan expansiva, complicada y apasionada como los personajes más grandes que la vida que interpretó en la pantalla. Sus matrimonios y relaciones se desarrollaron a lo largo de muchas décadas y reflejaron tanto su intensa devoción a la familia como su absoluta incapacidad para controlar su naturaleza inquieta, impulsiva y a veces destructiva. Anthony Quinn se casó con la actriz Catherine DeMille en 1937, cuando él tenía 22 años y aún luchaba por establecerse en Hollywood. Catherine era la hija adoptiva del legendario director y productor Cecil B. DeMille, una de las figuras más poderosas e influyentes de la industria cinematográfica en ese momento. Para el joven Quinn, que había crecido en la pobreza más absoluta después de emigrar de México y que había luchado durante años con papeles secundarios insultantes y rechazo constante, el matrimonio representaba tanto estabilidad emocional como oportunidad profesional. A través de la familia DeMille, Quinn obtuvo acceso a redes influyentes, contactos poderosos y puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas para un actor latino con su background. Sin embargo, Quinn siempre fue profundamente consciente de esta conexión y estaba determinado a triunfar por sus propios méritos en lugar de confiar únicamente en las conexiones familiares. Esa determinación a veces rozaba la obsesión, impulsándolo a trabajar incansablemente, a aceptar cualquier papel, a demostrar constantemente que merecía estar allí por su talento, no por su apellido matrimonial. Durante su largo matrimonio, Anthony y Catherine tuvieron 5 hijos juntos. Durante muchos años,
Especialmente en los primeros tiempos, mantuvieron la apariencia exterior de una sólida familia de Hollywood. Catherine estaba profundamente comprometida con la creación de un hogar estable y con el apoyo incondicional a Quinn a medida que su carrera ascendía gradualmente desde papeles secundarios hasta importantes actuaciones dramáticas que finalmente le trajeron reconocimiento. Sin embargo, los demonios personales de Quinn, su temperamento intenso y volátil, y su insaciable apetito por la vida en todas sus formas, comenzaron a tensar el matrimonio de maneras cada vez más insostenibles. A medida que su fama aumentaba, también lo hacía su reputación de infidelidad serial. Quinn más tarde en su vida reconoció abiertamente, sin excusas ni justificaciones, que a menudo era infiel. Admitió que estaba impulsado por el impulso, por el ego inflado, por un deseo casi compulsivo de estimulación emocional y física constante que ninguna relación, por más amorosa que fuera, parecía capaz de satisfacer. Estas repetidas traiciones causaron un dolor profundo y acumulativo, erosionando gradualmente los cimientos de la confianza entre él y Catherine. Lo que había comenzado como un matrimonio lleno de esperanza y potencial se transformó en una relación marcada por el resentimiento, la desilusión y el daño emocional continuo. Después de casi 3 décadas juntos, marcadas tanto por el éxito compartido como por un creciente resentimiento mutuo y heridas que ya no podían sanar, su matrimonio finalmente terminó en divorcio en 1965, cerrando un capítulo largo, complicado y doloroso de su vida. En 1966, apenas un año después de su primer divorcio, Anthony Quinn se casó con Yolanda Adolori, una diseñadora de vestuario italiana que era significativamente más joven que él. Yolanda aportó una sensibilidad europea, un temperamento artístico y una pasión por la vida que inicialmente pareció rejuvenecer a Quinn. Su relación le ofreció un renovado sentido de pasión romántica y reinvención emocional. Juntos tuvieron 3 hijos, y durante un tiempo, Quinn pareció genuinamente comprometido a construir otra vida familiar, esta vez aprendiendo de los errores del pasado. Dividió su tiempo entre Hollywood y Europa, trabajando en producciones internacionales mientras Yolanda se ocupaba de los asuntos domésticos y del cuidado de los niños. Yolanda estaba profundamente involucrada en la vida diaria de Quinn y en su carrera, a menudo manejando aspectos prácticos mientras él continuaba actuando, pintando, escribiendo y viajando extensamente por todo el mundo. A pesar de la apariencia exterior de estabilidad doméstica y madurez emocional, este segundo matrimonio también se vio profundamente afectado por la incapacidad fundamental de Quinn de permanecer fiel. Los patrones de comportamiento que habían destruido su primer matrimonio se repitieron con una consistencia casi trágica. Durante su matrimonio con Yolanda, Quinn mantuvo una relación paralela de largo plazo con Friedel Dunbar, una mujer con quien tuvo 2 hijos. Esta relación no fue un affair breve o una indiscreción momentánea. Existió paralelamente a su matrimonio durante años, creando efectivamente 2 familias simultáneas que durante un tiempo no sabían de la existencia de la otra. Cuando esta situación finalmente se hizo pública, causó una agitación emocional devastadora y complicaciones legales significativas. Yolanda se sintió traicionada no solo por la infidelidad, sino por la magnitud del engaño sostenido durante años. Más allá de este romance paralelo prolongado, también se rumoreó ampliamente, y en algunos casos se reconoció abiertamente, que Quinn había tenido relaciones románticas con algunas de las actrices más emblemáticas y hermosas de la época dorada de Hollywood. Los nombres mencionados incluían a Carole Lombard, la brillante comediante cuya muerte prematura en un accidente aéreo conmocionó a Hollywood; Rita Hayworth, la diosa del amor de los años 40 cuya belleza era legendaria; Ingrid Bergman, la actriz sueca de talento extraordinario y reputación impecable; y Maureen O'Hara, la ardiente actriz irlandesa conocida por su temperamento tan fuerte como su belleza. Estos romances, ya fueran breves aventuras apasionadas o relaciones más prolongadas, contribuyeron a forjar la imagen pública de Quinn como una figura romántica carismática, pero profundamente defectuosa, un hombre admirado por su pasión y vitalidad, pero criticado severamente por el dolor emocional que dejaba a su paso. En la década de 1990, después de más de 3 décadas juntos,
El matrimonio entre Anthony Quinn e Yolanda Adolori se había deteriorado sin posibilidad de reparación. El punto de ruptura definitivo llegó con el romance público de Quinn con su secretaria personal, Catherine Benbin, una relación que una vez más resultó en el nacimiento de 2 hijos más. La tensión emocional acumulada, agravada por años de infidelidad repetida y vergüenza pública constante, llevó al final inevitable de su matrimonio con Yolanda en 1997. El divorcio fue amargo, muy publicitado y emocionalmente devastador para todos los involucrados. Reflejaba el daño acumulado de años de conflicto no resuelto, promesas rotas y patrones de comportamiento que Quinn parecía incapaz de cambiar incluso cuando quería hacerlo. Tras la disolución de su segundo matrimonio, Anthony Quinn se casó con Catherine Benbin, formalizando finalmente una relación que ya había alterado profundamente su vida personal y dañado irreparablemente su matrimonio anterior. A pesar de su avanzada edad en ese momento, Quinn siguió participando activamente en la vida familiar, abrazando la paternidad una vez más, con el entusiasmo de un hombre mucho más joven y expresando orgullo genuino por todos sus hijos, sin importar las complicadas circunstancias de su nacimiento. Este matrimonio definitivo representó tanto continuidad como contradicción en la vida de Quinn. Reflejaba su constante necesidad de compañía, de familia, de conexión humana profunda, pero también subrayaba dolorosamente los patrones de comportamiento que habían definido su vida romántica durante décadas: pasión intensa, incapacidad de compromiso monógamo y una búsqueda incansable de estimulación emocional que ninguna relación parecía capaz de satisfacer completamente. Al final de su vida, Anthony Quinn había tenido 3 matrimonios formales, relaciones paralelas con múltiples mujeres, y había engendrado 13 hijos reconocidos con diferentes madres. Una familia extendida que abarcaba continentes y generaciones, tan compleja y expansiva como los personajes que interpretó en pantalla. Capítulo 4. El silencio sobre Charles Bronson. Y aquí llegamos al corazón absoluto de esta historia, la pregunta que nos ha traído hasta aquí. Durante décadas, a Anthony Quinn le preguntaron constantemente sobre prácticamente todos sus contemporáneos en Hollywood. Los periodistas y entrevistadores querían saber qué pensaba sobre Marlon Brando, con quien había trabajado en Viva Zapata, sobre Kirk Douglas, su compañero en Lust for Life, sobre Charlton Heston, Gregory Peck, Burt Lancaster y tantos otros actores de su generación. Quinn siempre tenía algo que decir: anécdotas interesantes, opiniones consideradas, elogios sinceros o críticas constructivas. Era un hombre de palabras, expresivo, apasionado al hablar sobre su arte y sus colegas. Pero cuando mencionaban a Charles Bronson, algo cambiaba. Quinn se ponía pensativo, casi contemplativo. Desviaba la conversación con habilidad, o simplemente decía «Charles es Charles», con una sonrisa enigmática, y cambiaba de tema. Una y otra vez, año tras año, entrevista tras entrevista, el mismo patrón se repetía. ¿Por qué? ¿Qué había entre estos 2 gigantes del cine que hacía que Quinn fuera tan reacio a hablar? Los 2 hombres eran mencionados constantemente en el mismo aliento por críticos y audiencias. Ambos eran actores físicos robustos que proyectaban una masculinidad cruda, auténtica y completamente carente de pretensión. Ambos tenían esa presencia magnética que dominaba la pantalla, sin necesidad de grandes discursos o gestos teatrales. Ambos transmitían una inconfundible sensación de peligro contenido, de violencia potencial, que podía explotar en cualquier momento. Y sin embargo, Quinn permanecía en silencio sobre Bronson. Solo más tarde en su vida, cuando Quinn ya había vivido todo lo que tenía que vivir, cuando había alcanzado todos los honores que la industria podía otorgar, cuando ya no tenía nada que demostrar y nada que perder, finalmente decidió hablar con franqueza sobre Charles Bronson. Y lo que dijo fue profundamente revelador. Quinn finalmente ofreció reflexiones que no eran ni sensacionalistas ni despectivas, que no buscaban crear titulares escandalosos ni alimentar rumores de rivalidad. Eran palabras que revelaban un respeto profundo,
una comprensión mutua y un reconocimiento entre dos hombres que habían caminado caminos similares. Quinn reconoció primero que la personalidad de Bronson en la pantalla era frecuentemente malinterpretada tanto por el público como por los críticos. Dijo textualmente: «La gente veía a Charles como un muro de piedra inquebrantable, impenetrable, sin emociones, pero esa era solo la armadura que usaba para el mundo. Debajo de ella había un hombre que había salido de la nada absoluta, como yo». Quinn, que provenía de la pobreza extrema y las dificultades constantes, reconoció inmediatamente un espíritu afín en Bronson. Ambos hombres habían crecido conociendo íntimamente el hambre real, la lucha diaria por la supervivencia y la presión constante para sobrevivir en un mundo que no les ofrecía ninguna ventaja ni misericordia. Y Quinn creía firmemente que estos antecedentes compartidos, estas experiencias de privación y lucha, moldearon fundamentalmente la intensa presencia de Bronson en la pantalla. Al reflexionar sobre el estilo de actuación de Bronson, Quinn descartó completamente la idea común de que Bronson fuera limitado, unidimensional o simplemente un actor de acción sin profundidad. Charles no desperdiciaba palabras, explicó Quinn con admiración evidente. Cada movimiento, cada mirada, cada silencio significaba algo específico. Eso requiere tremenda disciplina. Eso requiere verdadera inteligencia emocional. Quinn admiraba profundamente cómo Bronson podía dominar completamente una escena sin grandes discursos dramáticos ni gestos teatrales exagerados. En lugar de eso, se apoyaba en una intensidad tranquila y contenida, en silencios cargados de significado, en miradas que comunicaban más que páginas de diálogo. El público encontraba esa cualidad imposible de ignorar, magnética de una manera que trascendía la actuación técnica tradicional. Quinn también abordó directamente la reputación de Bronson como una figura dura, inaccesible y a veces difícil de trabajar en Hollywood. Lejos de criticarlo, Quinn lo defendió y contextualizó. Charles se mostraba cauteloso con la gente, y con muy buena razón. Cuando vienes de donde venimos nosotros, cuando has experimentado verdadera pobreza y rechazo, no confías fácilmente. Has aprendido duramente que la vulnerabilidad puede ser explotada. Según Quinn, la dureza aparente de Bronson tenía mucho menos que ver con ego o arrogancia, y mucho más con autoconservación básica. Bronson había aprendido temprano en su vida que mostrar debilidad, que confiar demasiado rápido, podía ser peligroso, y llevó esa lección consigo a lo largo de toda su carrera en Hollywood, una industria que constantemente intentaba remodelar a los actores para que encajaran en moldes más seguros, predecibles y comercialmente viables. A pesar de reconocer estas similitudes profundas entre ellos, Quinn también señaló diferencias importantes y significativas en su temperamento y forma de abordar la vida. Charles era considerablemente más solitario que yo, admitió Quinn con total honestidad. A mí me encantaba el caos, la gente, el ruido, la energía de multitudes y fiestas. Charles, en cambio, prefería activamente la distancia, necesitaba el silencio, la soledad, el espacio para pensar sin interrupciones constantes. Sin embargo, Quinn nunca interpretó esta preferencia por la soledad como arrogancia, frialdad o desprecio hacia los demás. En cambio, lo vio como la forma particular en que Bronson mantenía el control sobre su vida y su arte, en una industria que constantemente intentaba devorarte, que constantemente demandaba tu tiempo, tu energía, tu alma. Charles sabía exactamente quién era, reflexionó Quinn, y se negaba a cambiar eso para complacer a ejecutivos de estudio o para encajar en lo que Hollywood esperaba que fuera una estrella. Eso requiere un coraje extraordinario. Quizás lo más impactante y revelador fue el reconocimiento sincero de Quinn del legado duradero de Charles Bronson en el cine mundial. Charles se convirtió en un símbolo, reflexionó Quinn con una voz llena de respeto genuino. No solo de violencia o venganza, como muchos críticos superficiales afirmaban. Se convirtió en símbolo del trabajador común que se niega absolutamente a ser doblegado, del hombre que ha sido pisoteado, humillado, empujado hasta el límite absoluto, pero que finalmente se levanta y dice no más.
Quinn creía profundamente que el público de todo el mundo, en todos los continentes y culturas, conectaba tan poderosamente con Bronson porque veían autenticidad absoluta en él. No era un actor pretendiendo ser duro, era alguien que parecía haber vivido realmente, en carne propia, las dificultades extremas que padecían sus personajes en la pantalla. Cuando Charles interpretaba a un hombre que había sufrido, explicó Quinn, no tenía que investigar o imaginar cómo se sentía eso. Él ya lo sabía. Eso se transmitía en cada fotograma. Bronson había nacido como Charles Buczynski, hijo de inmigrantes lituanos empobrecidos, en una familia de 15 hermanos en las brutales regiones mineras de Pensilvania. Desde los 10 años trabajó en las minas de carbón, un trabajo que mataba regularmente a hombres adultos, mucho menos a niños. Literalmente se ganaba la vida bajo tierra, en la oscuridad absoluta, respirando polvo negro que destruía los pulmones, enfrentando el peligro de muerte constante por derrumbes o explosiones de gas. Esa experiencia marcó a Bronson de maneras que nunca podría borrar, y Quinn, que había boxeado en callejones y trabajado en construcción bajo condiciones peligrosas, reconocía esa marca. Al romper finalmente su silencio de décadas, Quinn dejó absolutamente claro que sus palabras no pretendían mitificar a Bronson ni convertirlo en un santo. No buscaba crear una imagen irreal o romantizada. Charles no era perfecto, concluyó Quinn con honestidad brutal. Ninguno de nosotros lo era. Todos teníamos nuestros demonios, nuestras fallas, nuestras áreas de oscuridad. Pero Charles era profundamente honesto en su fuerza. No fingía. No actuaba la dureza para la cámara y luego la abandonaba cuando se apagaban las luces. Era quien era, consistentemente, sin excusas ni disculpas. Y esa clase de honestidad es extraordinariamente poco común, especialmente en Hollywood. Con esas palabras finales, Anthony Quinn ofreció un último homenaje respetuoso y profundamente conmovedor. Un homenaje forjado no a partir de chismes sensacionalistas o rivalidades manufacturadas para entretener a la prensa, sino de una experiencia compartida, comprensión mutua y un profundo aprecio genuino por un compañero superviviente que dejó una huella absolutamente imborrable en el cine mundial. El silencio de Quinn sobre Bronson, durante tantos años, no era indiferencia ni desprecio, era respeto tan profundo que no se prestaba a comentarios superficiales en entrevistas casuales. Era el reconocimiento silencioso entre guerreros que habían luchado batallas similares y que entendían que algunas cosas no necesitan ser explicadas en palabras. Y cuando finalmente habló, lo hizo con la dignidad, honestidad y profundidad que caracterizaban todo su arte. Capítulo 5. El crepúsculo de una leyenda. En el tranquilo crepúsculo de su extraordinaria vida, después de décadas bajo el resplandor implacable de Hollywood, después de más de 150 películas, después de 2 Oscars y reconocimiento mundial, Anthony Quinn finalmente se retiró del constante torbellino de la industria del entretenimiento. Eligió establecerse en Bristol, Rhode Island, una pequeña y pintoresca ciudad costera de serena belleza, situada en la costa este de Estados Unidos. Un lugar tan diferente del bullicio de Hollywood como pudiera imaginarse. Un lugar donde la vida transcurría a un ritmo más lento, más contemplativo, más humano. Allí, en una hermosa propiedad con vista directa e impresionante a la bahía de Narragansett, Quinn encontró finalmente algo que su espíritu inquieto e incansable había buscado durante toda su vida: paz verdadera. Lejos de los estudios cinematográficos con sus demandas constantes, lejos de los periodistas con sus preguntas interminables, lejos de los focos y las cámaras que habían documentado cada aspecto de su vida durante más de 60 años, Quinn pasó su último año rodeado de los placeres simples que más apreciaba: la privacidad absoluta, la reflexión tranquila y esa vista infinita del océano que se extendía hacia el horizonte. Desde su casa, podía observar cómo el sol salía cada mañana sobre las aguas brillantes de la bahía. Podía ver cómo las olas rompían rítmicamente contra la costa, un recordatorio constante de los ciclos eternos de la naturaleza.
Podía sentir la brisa del mar, respirar el aire salado y simplemente existir sin expectativas, sin demandas, sin roles que interpretar. Esa vista del océano parecía simbolizar perfectamente su propia vida, vasta, expansiva, a veces tormentosa, pero siempre magnética e imposible de ignorar. Pero incluso en ese refugio tranquilo, la salud de Quinn comenzó a deteriorarse. El cáncer de pulmón, esa enfermedad terrible que ha cobrado tantas vidas, finalmente lo alcanzó. Enfrentó la radioterapia con la misma valentía con la que había enfrentado todo en su vida, pero las complicaciones fueron severas. El 3 de junio de 2001, en un hospital de Boston, Massachusetts, Anthony Quinn falleció a los 86 años de edad. La causa oficial de muerte fue insuficiencia respiratoria provocada por complicaciones de la radioterapia para el cáncer de pulmón. Su cuerpo, que había sido tan fuerte, tan vital, finalmente cedió después de años de lucha. La noticia de su muerte fue recibida con profundo pesar por admiradores, colegas y cinéfilos de todo el mundo, personas de todos los continentes, que lo conocían como una presencia descomunal en la pantalla, feroz, apasionada, intensamente humana tanto en sus roles como en su vida personal. Lamentaron la pérdida de uno de los últimos titanes de la edad dorada de Hollywood. Los tributos llegaron de todas partes del mundo: actores, directores, críticos y millones de personas comunes que simplemente amaban el cine, expresaron su gratitud por el arte que Quinn había compartido durante más de 6 décadas. El funeral de Anthony Quinn se celebró en la primera iglesia bautista de América, ubicada en College Hill, Providence, Rhode Island. Este edificio histórico, rico en significado cultural y arquitectónico, con una serena dignidad que permeaba cada rincón, fue el lugar ideal para honrar a un hombre cuya propia historia de vida parecía casi mítica. Familiares de sus múltiples matrimonios, amigos de décadas, colegas del mundo del cine y personas que simplemente veneraban su obra se reunieron para presentar sus respetos finales. La atmósfera era de reflexión profunda sobre una carrera que había dado vida a personajes absolutamente inolvidables y que había desafiado constantemente los límites de lo que podía ser y representar un actor principal de Hollywood. Pero aquí viene el detalle final que muy pocos conocen, el deseo que prometimos revelar al comienzo de este video. En un gesto final profundamente personal y extraordinariamente inusual, Katharine Benbin, la esposa de Quinn, solicitó un permiso especial a las autoridades de la ciudad de Bristol. No quería enterrar a Anthony en un cementerio tradicional. No quería que descansara en un mausoleo frío y formal rodeado de extraños. Quería algo completamente diferente. Quería enterrarlo en el lugar que él más amaba en todo el mundo, su propio patio trasero. Sí, escuchaste correctamente, en su propia propiedad, en el jardín de su casa. La pareja había comprado esa hermosa propiedad frente a la bahía en 1995, apenas 6 años antes de su muerte. Desde el primer momento en que Quinn vio ese lugar, supo que era especial. La tranquilidad, la vista del océano, el viejo arce majestuoso que había vigilado la tierra durante décadas, todo resonaba con algo profundo en su alma. «Aquí es donde quiero estar cuando todo termine», le dijo a Katharine en múltiples ocasiones. «No en un cementerio lleno de lápidas de extraños, aquí donde puedo ver el océano eternamente». Katharine, respetando profundamente sus deseos, presentó la solicitud formal a las autoridades locales. No era una petición común, de hecho, era extremadamente inusual. Las regulaciones normalmente prohibían este tipo de enterramientos privados debido a preocupaciones de salud pública y planificación urbana. Pero después de considerar cuidadosamente las circunstancias, el estatus de la propiedad y el profundo deseo expresado por Quinn, las autoridades de Bristol tomaron una decisión excepcional. Accedieron. Otorgaron el permiso especial, cumpliendo tanto los deseos expresos de la familia como honrando la profunda conexión emocional del actor con ese lugar específico. Y así, en una ceremonia privada e íntima, Anthony Quinn fue enterrado cerca de ese viejo arce que durante mucho tiempo había vigilado la propiedad, con vista eterna e ininterrumpida a la bahía de Narragansett que tanto amaba. No hay una lápida elaborada, no hay monumentos grandiosos,
Solo un lugar tranquilo bajo un árbol ancestral, donde el sonido de las olas es constante y donde el océano se extiende infinitamente hacia el horizonte. Un hombre que vivió en tantos países diferentes, que interpretó a personajes de tantas culturas diversas, que habló múltiples idiomas y conquistó escenarios en todos los continentes, que fue aclamado en Roma, París, Londres, Nueva York, Ciudad de México y Atenas. Finalmente encontró su lugar de descanso permanente en un pequeño patio privado con vista al mar. No podría haber un final más apropiado, más poético, más perfectamente adecuado para alguien que pasó toda su vida buscando un lugar donde verdaderamente pertenecer. Desde México a Los Ángeles, de las calles a los estudios, de papeles estereotipados a 2 Oscars, de la pobreza absoluta a la fama mundial, y finalmente a un jardín tranquilo junto al océano. El círculo estaba completo. Anthony Quinn y Charles Bronson, 2 titanes absolutos del cine, 2 supervivientes de las circunstancias más brutales, 2 hombres que transformaron el dolor personal, la pobreza extrema y la lucha constante en arte absolutamente inmortal. El silencio prolongado de Quinn sobre Bronson durante tantas décadas no era indiferencia casual ni falta de opinión. Era respeto tan profundo y significativo que no se prestaba a comentarios superficiales o anécdotas ligeras en entrevistas casuales diseñadas para el entretenimiento. Era el reconocimiento silencioso y profundamente masculino entre guerreros que habían luchado batallas similares y que entendían intuitivamente que algunas conexiones, algunas comprensiones mutuas, no necesitan ser explicadas constantemente en palabras. Cuando Quinn finalmente decidió hablar sobre Bronson en sus últimos años, no lo hizo para crear titulares sensacionalistas que vendieran revistas. No lo hizo para alimentar chismes o controversias manufacturadas. Lo hizo para humanizar a un hombre que Hollywood y los medios habían convertido simplemente en un mito unidimensional de masculinidad violenta. Lo hizo para recordarnos que detrás de esa imagen de hombre duro había un ser humano complejo que había sufrido, luchado y sobrevivido contra probabilidades abrumadoras. Ambos hombres vinieron de la nada absoluta. Ambos enfrentaron discriminación, pobreza y rechazo constante. Ambos trabajaron en los empleos más duros y peligrosos antes de pisar un set de filmación. Y ambos transformaron esas experiencias dolorosas en actuaciones que resonaron con millones de personas alrededor del mundo que reconocían esa autenticidad. No eran actores pretendiendo ser duros para la cámara. Eran hombres que habían vivido dureza real y que traían esa verdad a cada fotograma. Si esta historia te impactó tanto como nos impactó a nosotros investigarla y presentarla, déjanos un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál de estos 2 actores legendarios prefieres? ¿Anthony Quinn con su pasión desenfrenada y su rango dramático extraordinario? ¿O Charles Bronson con su intensidad silenciosa y su presencia magnética? Y cuéntanos honestamente, ¿conocías el detalle del entierro de Quinn en su propio patio trasero frente a la bahía? Apostamos que la mayoría de ustedes no lo sabía. Dele like a este video si aprendiste algo nuevo sobre estas 2 leyendas del cine. Suscríbete a Hollywood Tabú si quieres más historias profundas y reveladoras sobre los iconos del cine clásico. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando las vidas fascinantes de las estrellas que definieron la edad dorada de Hollywood. ¿Qué otra leyenda del cine clásico quieres que exploremos? Déjalo en los comentarios y tu sugerencia podría convertirse en nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos en este viaje por la extraordinaria vida de Anthony Quinn y por descubrir con nosotros la verdad detrás de su silencio sobre Charles Bronson. Hasta la próxima historia. Esto fue Hollywood Tabú.